No, no se te escucha. Ya, entonces, eh, bueno, ha sido maratónica nuestra presencia en Argentina y estamos notando cómo la perspectiva que estamos trabajando, ahora sí lo estamos diciendo de este modo, desde la cultura de la vida, está cobrando mucho realce Eh, y está interpelando de modo positivo en ¿Le escuchan los demás? ¿Cómo lo narrativas. escuchan? Sí se le escucha. Sí se escucha. Sí, hay buen audio. Sí, sí. Ari, Se Ari. escuchó bien. Se escucha bien. Creo que se cortó, no sé. Eh, ¿Están escuchando los demás? Si alguno me da una señal, Sí, ¿están profesor. escuchando a Rafael? Sí, Se se escucha. escucha. Se Sí, se escucha. escucha. Sí, sí escuchamos. Ahora se escucha mejor. Sí. Sí se escucha. Adelante, Sí se escucha. Rafael. Bueno, entonces, Atahualpa, ¿qué tal si entramos en el tema? Y no sé si tienes una presentación, porque eso creo que ya salió medio cortado. ¿Haces una introducción o entro directamente en el tema? Adelante, Rafael. Ya. Os voy a rogar que apaguen los micrófonos para que no haya ningún tipo de distracciones. Bueno, buenas noches a todos. El tema que voy a exponer lo he titulado, ustedes tendrán en la hoja de inscripción y esas cosas, hacia una racionalidad de la vida, que es lo que estamos trabajando ya hace un buen tiempo y que tiene que ver con el modo como la descolonización a nosotros se nos presenta como el resultado de una reflexión metodológica. Y el miércoles también vamos a hablar de eso, una reflexión metodológica de carácter postmetafísico y transontológico, que es, digamos, lo que vamos a pretender explicitar en el poco tiempo que también vamos a tener el miércoles. Pero para que se me entienda lo siguiente, en cualquier crisis de sistema que ha existido a lo largo de la historia que conocemos, cuando un mundo se ha venido abajo, junto a él se vienen abajo también todo su sistema de creencias y valores. Ese sistema de creencias y valores está expresado o formalizado en una racionalidad. Esa racionalidad expresa los valores del sistema, las creencias del sistema, pero también los mitos y las narrativas desde las cuales parte la ciencia y la filosofía que produce ese sistema mundo como el modo de autocomprenderse a sí mismo como proyecto. Entonces, inevitablemente tiene que producir una crítica de la razón, es decir, hacer una autoevaluación del cómo es posible justificar el mundo que se ha producido y cómo debería desarrollarse ese mundo en los términos en los cuales plantea el fundamento narrativo, mítico que constituye sistemas de creencias y valores. Ahora, esto por lo general no se aprende en las ciencias sociales. Las ciencias sociales parten de la afirmación de la narrativa hegemónica y por lo tanto no tienen herramientas ni conceptuales ni categoriales para evaluar y menos para hacerle una crítica a las narrativas imperantes que están presentes en los discursos científicos de modo formalizado. Esto quiere decir que la descolonización como método permite
inteligir qué hay detrás de todo el relato científico y filosófico que nosotros adoptamos, incluso inconscientemente, a la hora de adoptar métodos y perspectivas teóricas. Entonces, la descolonización, desde nuestra perspectiva, la que estamos trabajando aquí en Bolivia, el taller de la descolonización y la comunidad de pensamiento amáutico, pone énfasis en que epistemológicamente la tarea necesaria hoy en día es desmontar de modo sistemático toda esa narrativa hegemónica, que es una tríada ahorita. Es una narrativa moderna, imperial y geopolítica. Es decir, tiene 3 ámbitos de desmontaje que necesitamos hacer para poder hacer posible la necesidad de un tránsito hacia una nueva racionalidad. Ahora, por racionalidad estamos entendiendo un ejercicio específico de la razón. Entonces, para ponerlo en términos generales, este sistema mundo que se ha originado en 1492 se ha consolidado con el apogeo de el comercio británico y se ha diseñado geopolíticamente el mundo bajo este tablero centro-periferia, y que hasta el día de hoy ha mostrado el mejor modo, el modo más eficiente, ya no solo de control, sino de desarrollo del proyecto imperial a costa de todo el mundo constituido en periferia de ese centro mundial. Hoy en día eso está en crisis. Y como habíamos señalado, cuando un mundo se viene abajo, cuando un mundo implosiona como está implosionando el diseño geopolítico centro-periferia, está implosionando las pretensiones imperiales de restauración hegemónica unipolar, es cuando estamos advirtiendo que la izquierda había desmerecido una crítica necesaria a la hora de situar históricamente al capitalismo, no como una singularidad desprovista de relacionamiento sistémico. Es decir, la izquierda en el siglo XX creyó que el capitalismo era independiente del sistema mundo que se había originado desde el 1492. Y sin embargo, ya con toda la investigación que se tiene ahorita, histórica, no solamente los trabajos de Wallerstein, de André Gunder Frank, etcétera, sino también de los marxistas negros, Cedric Robinson y compañía, se demuestra que es la clasificación antropológica racializada la que está por detrás y debajo de la división internacional del trabajo. Y por ello se puede hablar, como habla Frantz Fanon, de un capitalismo racializado. Es decir, el concepto de raza funda al capitalismo. Así que ahí la izquierda estaba, como quien dice, desfasada de una crítica en serio y en regla, porque no entendía ni comprendía el fenómeno racial que es concomitante, fundante de todo el sistema mundo que después se ha de constituir en modernidad. Entonces, este es simplemente uno de los aspectos que permite situar hoy en día la crítica de un modo multidimensional. Es decir, hoy en día ya no basta con criticar al capitalismo como economía, sino que el capitalismo ha sido parido por un horizonte cultural. Ese horizonte cultural es la modernidad, que a su vez detrás de la modernidad se halla Occidente, como la tradición a la cual responde la modernidad del mundo moderno, etc. Entonces ahí se presentan 3 críticas necesarias de carácter complementario, de carácter recíproco, que merecen de la descolonización una atención pormenorizada. La crítica al capitalismo no puede estar divorciada de una crítica a la modernidad y a su vez a la crítica a Occidente como la tradición pertinente para la aparición del mundo moderno. Entonces estamos hablando de un concepto de razón que posee
la tradición occidental y que decanten la modernidad con esta razón desfasada, ya no solamente del componente material, es decir, el contenido mismo, que hace posible el ingreso de la tematización de la vida, sino que en su formalización es una racionalidad como ejercicio de esta razón, no solamente ya divorciada completamente de la vida, sino en contra de la vida misma. Por eso podemos hablar del capitalismo como una economía de la muerte y podemos hablar también del mundo moderno como una cultura de la muerte. Entonces, aclarar los conceptos para nosotros es fundamental porque por lo general la gente que ingresa en estos ámbitos, sobre todo cuando curiosean sobre la descolonización, ya vienen con conceptos, con prejuicios, con presuposiciones que no les permite entender el nivel de radicalidad que está adquiriendo esta perspectiva descolonizadora y que requiere aquello que en términos filosóficos se llama epogé. Es algo que dice Edmund Husserl, uno de los grandes filósofos, maestro de muchos filósofos que han dado mucho de qué hablar, como Heidegger, como Zubiri, como Sartre, como Emmanuel Levinas, etc. Se llama el concepto de epogé, es decir, si uno quiere entender de modo honesto una nueva perspectiva, uno tiene que desprejuiciarse de todo aquello que contiene como conocimiento consolidado. Para que me entiendan bien esta leyenda budista que habla de un sabio que está hablando con uno de sus discípulos y el discípulo le empieza a plantear un montón de preguntas y el sabio empieza a derramar té sobre una tacita ya llena. El alumno se da cuenta de que está rebalsando el té y le dice, ¿por qué hace maestro usted eso? Y le dice, tú eres como esta taza, es decir, estás demasiado lleno de un conocimiento que no te permite entender lo nuevo que te quiero enseñar. Entonces, un poco, siempre detallamos esto para decir lo siguiente. La descolonización siempre despierta este tipo de resistencias, porque en definitiva, nosotros que hemos procedido también de formación clásica, de formación ortodoxa, de formación que ustedes también la han tenido, estamos diciendo que ese conocimiento ya no nos sirve de mucho. Y que hasta los mismos estrategas de la geopolítica y de la geocultura a nivel global, incluso los mismos aquellos que han propagandizado la aldea global como Alvin Toffler, se dan cuenta de esto. Cuando dicen que los verdaderos analfabetos de este nuevo siglo van a ser los que no sepan desaprender el conocimiento aprendido y a su vez sepan reaprender un nuevo conocimiento. Ahora, esto se dice fácil, pero es sumamente complejo. Pues mucha gente cree que uno se descoloniza leyendo libritos de Dussel, leyendo libritos de Grossfogel o de mí, etc. Y es algo que señala en Argentina. No se trata de un cambio de conceptos. No se trata de leer nuevos autores. No se trata de llenarse de teorías nuevas. Se trata de cambiar de forma de vida. Porque solo así la razón puede producir nuevos conceptos a partir de la nueva experiencia que ha acontecido en uno como contenido de la nueva perspectiva que está encarnando los nuevos conceptos que se puede hilvanar. De lo contrario, es pura retórica lo que muchos descoloniales también emiten. Porque no se trata de cambiar de autores, de cambiar de libritos, de cambiar de teorías. Pues también decimos, ¿no? En la cuestión de la identidad, quien tiene problemas de identidad no es el indio, es el mestizo. Porque el mestizo, ya sea que quiera ser más blanco que el blanco o más indio que el indio, tiene que demostrar eso a toda costa, porque sabe que no lo es. El indio no tiene problemas, no tiene por qué disfrazarse. El mestizo sí.
sea, el mestizo cuando tiene problemas de identidad y cuando quiere demostrar a los demás lo que ni él mismo cree, entonces acude al disfraz. Y eso es básicamente una de las cosas también que la descolonización está mostrando como una traba existencial que el laberinto de la modernidad lo pone a uno cuando no sabe o no es capaz de hacer el momento negativo que estamos mostrando. Es decir, el desmontaje sistemático de las narrativas estas que hemos mostrado y que es necesario para empezar a descreer todo ese tipo de certidumbres que posee este tipo de narrativas y que sostienen a la ciencia y a la filosofía moderna. Solo descreyendo en eso y situándonos en otra perspectiva, en otro horizonte de vida, es que podríamos empezar a advertir cuál es el verdadero secreto y misterio de la dominación que sufrimos. Por eso hablamos de sistemas de creencias, de sistemas de valores, para advertir lo siguiente. Esta nueva colonización de la subjetividad que origina el mundo moderno no es una colonización en la objetividad de la vida, sino en la subjetividad de los sujetos. Es decir, estas narrativas como el racismo, como clasificación antropológica racializada de todo el mundo, de toda la humanidad, penetra en nosotros como sentido común porque se naturaliza en nosotros por reiteración pedagógica y cultural. Y porque la objetividad del mundo se corresponde con esas narrativas que penetran en nuestra subjetividad y naturalizan las relaciones de dominación como sentido común en nosotros mismos. Y origina un sistema de valores y creencias en nosotros correspondiente al sistema de dominación que sufrimos y, como hemos naturalizado estos, aceptamos y justificamos, incluso en nuestras propias apuestas emancipatorias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos en algo más complejo. No se trata de una dominación que se la pueda ver con los ojos solamente. Y para eso también hacemos una superación de la fenomenología, porque la fenomenología básicamente lo que señala es lo siguiente. Phainómena, que es, digamos, la voz griega, el concepto griego que es parte del concepto phainommenon logos, es lo que, como método, pretende hacer ver por medio de la razón lo que los ojos no son capaces de ver. Porque no vemos con los ojos en sentido estricto. Vemos el mundo, la vida, el universo y a nuestra propia existencia los vemos con conceptos y categorías. Es decir, con marcos hermenéuticos de interpretación, percepción de lo que consideramos que es la vida, el mundo, el hombre, el ser humano, etcétera, etcétera. Es decir, los conceptos y las categorías son como diotrías que tenemos que nos permiten o desencubrir o encubrir la realidad. Y si ustedes tienen en mente ahorita el mito de Platón, el mito de la caverna, se darán cuenta que estamos repletos de imágenes, pero esas imágenes no necesariamente son la realidad. Y la luz que creemos que iluminan esas imágenes no es la verdadera luz. Entonces, las ciencias y la filosofía imperantes, hegemónicas, parten de esas narrativas que serían como esas luminarias al interior de la caverna, que solo permiten ver lo que ellas permiten mostrar. Es decir, más allá de ello no podemos ver nada. Ahora con el asunto que estamos mencionando, con una necesaria crítica de la razón, que es, digamos, la tarea básica, fundamental e inicial para comenzar un nuevo sistema de la ciencia, uno necesita mostrar la necesidad de hacer esto. Por eso el momento negativo es fundamental en lo que llamamos descolonización, para que con este desmontaje sistemático de todas estas narrativas que se han naturalizado en nosotros, uno mismo perciba la necesidad del tránsito, ya no solo conceptual,
sino existencial hacia una nueva manera de ver, comprender y percibir la vida, el mundo, sus posibilidades y sus horizontes utópicos. De lo contrario, estamos encerrados en los mismos muros que construye el conocimiento hegemónico para que no podamos ver ni advertir posibilidades más allá del mundo que criticamos. Es decir, el mundo no solamente tiene murallas objetivas, tiene también murallas subjetivas, que es el conocimiento que ha producido. Si partimos de ese conocimiento, solo vamos a afirmar el mundo tal cual es. Este mundo que se está desmoronando, que está implosionando desde adentro. Por eso la descolonización se manifiesta como el método por excelencia que nos permite advertir la necesidad de hacer el pasaje. Y cuando hablamos nosotros del summa camaña, que ahorita lo estoy mencionando como la cultura de la vida, sería la otra parte de una necesaria nueva filosofía, porque eso, la destrucción de aquello implica la construcción de un nuevo sistema de la ciencia. Y al interior de ese sistema de la ciencia hay que definir qué vamos a entender por razón, porque estamos criticando a la razón moderno occidental. Y tenemos que poder deducir de ese nuevo concepto de razón una nueva racionalidad. A su vez tenemos el método, tenemos el sistema de la ciencia y necesitamos una descripción del tiempo epocal, histórico que nos ha tocado vivir y que necesitamos describirlo muy bien para ver las condiciones de posibilidad de la irradiación de lo que como proyecto de vida, manifestado como proyecto político, nuestros pueblos estarían exponiendo. Esto es la geopolítica para nosotros. Y yo estoy trabajando aquello ya no como una geopolítica crítica, sino como una geopolítica de la liberación, que ya no tiene como componente lo que se conoce de modo tradicional como una crítica, ¿qué se llama esto? Emancipatoria, como un momento crítico emancipatorio, o como un momento crítico instrumental, sino nos representa como una perspectiva crítico liberadora, que es, digamos, algo que también por ahí podemos dialogar en el momento de las preguntas. Entonces, para nosotros es fundamental desmontar el concepto de razón que la modernidad ha producido, porque con ese concepto de razón justifica un uso instrumental de la razón que ahora está mostrando por sus consecuencias lo inadmisible por destructor y suicida de ese concepto de razón. Para ponerles en contexto, siempre me gusta citar a este economista que se volvió ecologista, Kenneth Boulding. Kenneth Boulding, después de haber abandonado la economía y haberse volcado a la ecología, por las consecuencias que producen las decisiones económicas, dice lo siguiente: cualquiera que crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta físicamente limitado, o es un loco o es un economista. O sea, pongan atención a eso. Un economista está diciendo que cualquiera que crea que es posible una economía del crecimiento, como es el capitalismo, incluso el socialismo, parte de una racionalidad que produce irracionalidades. Y esas irracionalidades lo estamos viendo como destrucción de la vida, como calentamiento global, como crisis climática, etc. ¿Por qué la gente sigue apostando por una economía que destruye la vida? Y ahora volvemos a la cuestión necesaria de inteligir. Porque detrás de esas apuestas económicas hay narrativas naturalizadas en el propio sentido común de la subjetividad de los sujetos, o sea, de nosotros. Detrás de esa destrucción, que no parece destrucción, están narrativas que sostienen y justifican aquello porque se nos muestra aquello como progreso, como desarrollo. Es decir, el desarrollo y el progreso son grandes narrativas ideológicas, mítico, relatos míticos que encubren y no permiten evidenciar
el desastre que producen en su propio desarrollo, en su propia evolución, porque estas narrativas constituyen una segunda realidad que no nos permite ver lo que realmente sucede. Por eso se dice, ¿no? En las crisis uno ve la realidad no como quiere, sino como realmente es. Y hemos tenido que esperar al desastre que está aconteciendo a nivel mundial, sobre todo con los límites físicos de la vida, para darnos cuenta que el desarrollo y el progreso son grandes gigantografías que esconden y encubren lo que realmente produce. Es decir, miseria planetaria ya no solamente en la humanidad, sino también ahora en la naturaleza. Entonces, por eso es fundamental, y esto quisiera que lo tomen, lo subrayen, lo tomen en cuenta, evaluar el concepto de razón que está detrás de toda la racionalidad moderna, de sus ciencias y su filosofía. Porque ahí vamos a encontrar el desfase que hace posible producir una economía de la muerte, una política antidemocrática, una democracia al servicio del mercado, un derecho para los ricos en contra de los pobres y todo ese tipo de desfases antihumanos que está aconteciendo incluso como discursos emancipatorios. Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden advertir cómo han sabido manipular muy bien las demandas emancipatorias de ciertos colectivos dentro del bloque popular para introducir un antihumanismo que es la propaganda de los centros de poder mundial. Por ejemplo, la ideología neomalthusiana que están manejando los poderes fácticos para decirnos que el problema no es la economía, que el problema no es el mercado, sino que el problema somos nosotros, los seres humanos. Y para eso se han inventado un concepto, el antropoceno, para hacernos creer que el ser humano es destructor por naturaleza. Incluso muchos movimientos indígenas se han creído este cuento y están diciendo que la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin la naturaleza, y que nosotros somos los destructores, y ahí olvidan y obvian que para nosotros la naturaleza es Pachamama, es madre. Y una madre jamás se puede concebir sin sus hijos y sin sus hijas. La definición de madre implica la presencia de los hijos y de las hijas. Es imposible que una madre se conciba a sí misma sin hijos y sin hijas. Entonces, cuando los propios movimientos indígenas abrazan el antropoceno, abrazan esta defensa de la naturaleza sin sujeto, han caído en la narrativa imperial. Es decir, no están generando un discurso descolonizador. Simplemente están afirmando la narrativa imperial moderno-colonial. Igual los movimientos de diversidad, feminismos, etcétera, están funcionalizándose de tal modo que están repitiendo las consignas de las nuevas ideologías de los billonarios del mundo, como son el transhumanismo y el paradigma postindustrial, donde todos los valores que se creen modernos, en realidad son valores humanos que la civilización ha empezado con estos, ¿no? Por ejemplo, la familia, el hogar, la casa nuclear, la relación padres-hijos, madres-hijas, etcétera. Todo eso está siendo desplomado por este relativismo postmoderno que empieza en Francia y que ha tenido como misión prácticamente desplomar, desarticular el bloque popular. Y ahorita nos encontramos con que el bloque popular está completamente separado, enajenado, porque todas las luchas ya no consolidan al bloque popular, sino los dividen. Cada quien lucha por sus intereses como individuos corporativos. Entonces ahí también encontramos una serie de problemáticas que es necesario abordarlas para no caer dentro de las narrativas imperiales. Por eso, otra vez voy a repetir, y en esto voy a ser insistente. Si no hacemos un examen serio y contundente
sobre la racionalidad imperante, nuestras propias apuestas emancipatorias pueden caer dentro de la telaraña de lo que el imperio concibe como racional. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué se considera racional dentro de la racionalidad económica? La racionalidad económica produce, me estoy refiriendo a la racionalidad económica moderno capitalista, produce la acción racional, costo-beneficio, que es lo deducido de lo que la filosofía moderna ya produce como este concepto medio-fin. Esta acción racional costo-beneficio es una acción racional irresponsable, porque solo considera que una acción es racional cuando logra máximos beneficios con menores costos. Ahora, todo empresario hace uso ejemplar de esta acción racional. Y el mundo celebra a quienes hacen uso de esta acción racional. Y el mundo celebra a quienes logran el éxito, que logran máximos beneficios con menos costos. Y nosotros los pobres sabemos qué significa menos costos. Por ejemplo, en una fábrica, rebajar salarios. No tener responsabilidades con jubilaciones, con vacaciones, con salud, con educación, con todos aquellos derechos que los pobres del mundo habían ido ganando a lo largo del siglo XX a plan de luchas. Hoy en día el neoliberalismo está atacando seriamente todo aquello. Y entonces, como están en competencia los ricos del mundo, cotizan sus costos en correspondencia a una ideología que está en contra del pueblo, en contra de los pobres, y que hoy en día lo dicen abiertamente, como Bill Gates, cuando dice que el mundo se basta con 2.000 millones de gentes. Es decir, ¿qué está queriendo decir? Que según él, 5.000 millones de gentes salen sobrando. Y que el sistema económico actual no tiene el menor interés de incorporar a esos sobrantes en el nuevo reseteo mundial que están planificando todos aquellos que se reúnen en el club de Davos, ¿no? Al comando de Klaus Schwab. Incluso Christine Lagarde, cuando estaba de presidenta del FMI, ahora ha sido premiada, ahora es presidenta del Banco Central Europeo. Ella y otros directivos ya mencionaron en su momento que los viejos son una carga para el sistema económico. Es decir, esas teorías neomalthusianas coinciden con las nuevas ideologías transhumanistas que nos pretenden hacer creer que los culpables somos nosotros. Y por lo tanto, tendríamos que deshacernos de los sobrantes y nosotros mismos, los que estamos en condiciones mínimamente dignas, tendríamos que ser cómplices de aquella limpieza necesaria, entre comillas. Y por eso, hasta en los propios estratos populares, se suele ya escuchar la frase de que, ¿para qué tienen más hijos si no van a poder mantenerlos? Es decir, la culpabilización hoy en día está desatando un nuevo sentido común para reponer ese desprecio aristocrático que como tradición occidental la modernidad ha decantado como política en contra del pobre, en contra de los oprimidos, en contra de los excluidos, etcétera, etcétera. Entonces, revisar el concepto de razón que produce una racionalidad y su deducida acción racional es fundamental para darnos cuenta lo irracional de todo esto. Porque de lo contrario, si no hacemos esto, todo lo que políticamente podamos deducir del concepto de razón imperante y de racionalidad hegemónica solo va a justificar el mundo que tanto criticamos, la economía que tanto padecemos, las consecuencias que estamos soportando y que nos hacen ver un panorama aciago y sin
solución posible. Por eso decimos, se trata de un tránsito. Si nos seguimos situando en el horizonte de expectativas, en los marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad, de los modos de percepción, cómo el mundo moderno se concibe a sí mismo, en efecto no hay salida. Y nosotros mismos aparecemos como los culpables de todo. Para colmo, los pobres del planeta, porque los ricos tienen otro discurso al interior de sus ámbitos de decisión. Por eso es necesario transitar hacia otra perspectiva. Y esa otra perspectiva es la que nos han ido manifestando los pueblos y las culturas sobrevivientes del primer genocidio que produjo el mundo moderno. René Zabaleta Mercado es uno de los pocos que ha pensado Bolivia, que decía lo siguiente: si lográsemos encontrar el común denominador de todas las luchas indígenas y campesinas y el modo como estas luchas ingresan en el campo político, tendríamos que afirmar que toda la historia de las revueltas campesinas indígenas ha manifestado un hecho que las hermana a todas. Es la defensa de la forma comunidad en contra de la forma sociedad. Porque la forma de vida que han impuesto los invasores desde España hasta el Plan Cóndor, las dictaduras de seguridad nacional, es la forma sociedad. Y aquí también ni el marxismo ha sido, no Marx, sino el marxismo, ha sido incapaz de poder distinguir entre sociedad y comunidad. Entre lo que el mismo Marx distingue entre Gesellschaft y Gemeinschaft. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo habla de sociedad y no se da cuenta que ha naturalizado la forma de vida que ha impuesto la modernidad. Porque forma sociedad no existe antes del siglo XVII. Y es la forma que encuentra la política moderna para describir la forma de vida en torno al paradigma del mercado pertinente para el desarrollo del capitalismo. Todos los historiadores de economía señalan que el caso clásico de capitalismo que se da en Inglaterra muestran cómo para que aparezca el primer proletariado en el mundo, el primer proletariado en Gran Bretaña, sobre todo en Londres y las ciudades aledañas, necesitaron despojarle a los campesinos de sus tierras para que estos aparezcan miserables y acudiesen a la ciudad en busca de algún modo de sobrevivencia. Es decir, el capitalismo necesitó y siempre ha necesitado producir miseria para generar la riqueza capitalista. Ahora, esta gente del campo, incluso en Inglaterra, vivía relaciones comunitarias, no vivía relaciones sociales. Cuando Marx habla de relaciones sociales, y en las malas traducciones del Capital, del Fondo de Cultura Económico del siglo XXI, uno cree que relación social es una relación indiferente, es una relación de individuos en la vida civil. Marx dice relaciones sociales, porque dice el capital es una relación social. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, relación social es una relación de dominio y explotación. Porque el capitalismo y la sociedad moderna necesitan destruir relaciones comunitarias porque en las relaciones comunitarias hay relaciones de reciprocidad, de solidaridad, de complementariedad, de dignidad y de respeto. Existe por tradición, por usos y costumbres, si ustedes quieren, el respeto a la comunidad, a la familia, al entorno natural, etc. Existen lazos conectivos, no posibles de corte. Porque además hay que decirlo, ¿no? El mundo moderno tiene apenas 5 siglos. Tradiciones o civilizaciones como la China,
el Indostán, el propio Abya-Yala, los propios semitas, etcétera, tienen tradiciones de miles de años. Estamos hablando de la China, porque de más de 2000 años. Ahora, los nuevos hallazgos arqueológicos en la América están situando a nuestras culturas con una antigüedad de por lo menos 10.000 años. Es decir, existe un peso de tradición que no hubiese posibilitado destruir ese tipo de conectividad que el ser humano poseía con la naturaleza, por ejemplo. Y menos como el componente comunitario, que como tradición pesa por su peso histórico. En cambio, ¿de dónde se produce la forma sociedad? Las protociudades europeas, los burgos, eran lugares en los cuales los desplazados de la gleba, es decir, del campo feudal, etcétera, sobrevivían de los modos más, pero más, incluso perversos que uno puede imaginarse. No nos olvidemos que Europa era el último rincón del mundo, despreciado por todas las culturas y las civilizaciones que habían hecho posible la interconectividad en todo el mundo hasta el siglo XVI y que después Europa va a desplazar y posicionar una nueva centralidad que va a ser el Atlántico. Europa no tocaba, como decimos acá, no tocaba pito en el contexto mundial, cuando, por ejemplo, los árabes habían diseñado circuitos comerciales que prácticamente conectaban desde lo que era España, el califato de Al-Andalus, la península ibérica se llamaba califato de Al-Andalus, desde ahí hasta la isla Mindanao de las Filipinas. Todo eso controlaba el comercio árabe. Los chinos con el camino de la seda controlaban desde el norte de Mongolia hasta la desembocadura del Mediterráneo oriental. La economía del mundo estaba ahí. Europa estaba prácticamente excluida de todo aquello. Era el lugar más pobre del mundo. Y por lo tanto, imagínense, los burgos, las protociudades europeas, eran lugares, para ponerlo de modo simpático, muy difíciles de vivir. Imagínense, no sé si han leído la novela El perfume, de Patrick Süskind. En las primeras páginas dice el personaje, o más bien el que está relatando la historia dice, estamos en las postrimerías de la Revolución Francesa, ojo, o sea, ni siquiera estamos antes de la conquista del mundo, sino que estamos en las postrimerías de la Revolución Francesa, 1780, donde ya todo el despojo de la riqueza de la Abya-Yala ya estaba yendo hacia el norte de Europa. Pero aún así imagínense, ustedes saben, ¿no? Cuando los cronistas mismos dicen, en la época en que llegan los conquistadores, por ejemplo, a Tenochtitlán, jamás habían visto avenidas amplias o edificios tan altos como las pirámides en Tenochtitlán o en otros lugares. Es decir, aquí había, y muchos antropólogos norteamericanos ya están detallando en nuevas investigaciones, que en muchos aspectos nuestras culturas, nuestros pueblos eran más desarrollados que incluso la Europa de ese tiempo, en muchos aspectos. Entonces ese cuento de que éramos atrasados es una leyenda negra que se han inventado, sobre todo el imperialismo español, cuando Carlos V decide borrar todo rastro de la presencia del continente americano antes de la conquista. No sé qué habrá pasado, por ahí les puede interesar. Esta tal duquesa de Medina Sidonia tenía que publicar los mapas árabes que constataban de modo cartografiado la presencia de América del Sur ya en las rutas de navegación que dominaban los árabes musulmanes o los del norte del África, etc. Bueno, el asunto es el siguiente. Bueno, antes que me olvide esto, ¿no? Patrick Süskind en el libro del perfume, el relator dice, uno sabía cuando estaba cerca de París por el tremendo olor a mierda que se sentía. Por los franceses inventores del perfume, ¿no? Porque esa ciudad apestaba.
y apestaba a tal medida porque en el mismo mercado se hacían sus necesidades, incluso había la profesión del garzón de pis, que era el que andaba con su baldecito para que los nobles meen en el balde y luego le echaba en cualquier lado. O sea, las condiciones de vida, las condiciones de vida de esos lugares eran paupérrimas. No se olviden que gracias a la papa, gracias al maíz, se remedió la hambruna en Europa, no solamente en el siglo XVI-XVII, sino incluso en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Europa fue diseminada por la peste negra del siglo XIV. Imagínense de qué estamos hablando. Entonces, esta Europa, que por primera vez haya las condiciones materiales desde las cuales puede impulsar un proyecto político de alcance global, es gracias al despojo y a la conquista del Nuevo Mundo. Entonces, para justificar aquello genera un montón de narrativas que hoy día ya lo podemos señalar como ideológicas, como invenciones, casi todas se están desmoronando por los propios investigadores en todas las áreas, historia, antropología, etcétera, en la propia Europa y en Estados Unidos, sobre todo ahora cuando ya se está descreyendo del mundo moderno y se está viendo los límites civilizatorios que tiene ese proyecto de mundo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, se constata de que ni los europeos ni los gringos jamás comprendieron ni conocieron bien a la China, ni a India, ni a Rusia, y por eso están siendo prácticamente desplazados del contexto global en todos los ámbitos, incluso en el financiero, por la suma conjunta de las potencias emergentes, de los BRICS, y entre ellos, sobre todo, China, Rusia y la India. Entonces, para que ahí también nos desprejuiciemos del asunto de que todo aquello que ha producido como historia, como antropología, como sociología, la suma conjunta de Europa y Estados Unidos es falso, porque se sostienen en narrativas ideológicas que parten del prejuicio de que ellos son superiores y nosotros hemos sido inferiorizados. Y por eso han generado toda una narrativa histórica de carácter gradual y evolutivo que ha perfilado ciencias tan racistas como la biología, que ha producido estos discursos eugenésicos, desde Darwin hasta Jean-Baptiste Lamarck, que han generado generaciones de profesionales en el ámbito de la medicina, por ejemplo, de desprecio al propio habitante de nuestras tierras y de desprecio a nuestras medicinas, de desprecio a nuestras plantas medicinales, cuando en la pandemia, por ejemplo, hemos demostrado que aquí en Bolivia nos curamos gracias a nuestras plantas medicinales propias de nuestra cultura y no ni en las clínicas, ni en los hospitales donde la medicina moderna y los protocolos de la OMS demostraron no servir de nada, sino que nos estaban matando de a poco. Entonces también es digno decirlo porque hoy en día estamos viendo cómo la OMS y toda la institucionalidad global ha sido configurada para servir exclusivamente al dólar, desde 1944, desde el Tratado de Bretton Woods y desde la repartición del mundo en el Tratado de Yalta. Hasta la OEA, por eso se le llama el Ministerio de Colonias, porque todas han sido creadas para el dominio exclusivo del nuevo imperio ganador de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día todo eso está desplomándose y encontramos instituciones de carácter global como la ONU, que ya no tienen legitimidad ahora en este momento. Estamos viendo cómo incluso las prerrogativas de la necesidad de reposición hegemónica están yendo en contra de los propios valores que tanto Europa como Estados Unidos se jactaban de encarnar, por ejemplo, la libertad de expresión. Ustedes han visto cómo han censurado a Russia Today en Europa y en Estados Unidos. Han censurado todo tipo de información alternativa y estamos viendo cómo Europa, que supuestamente se jactaba de tener un nivel educativo y pedagógico envidiable en el mundo, está demostrando que su gente es tan ignorante como cualquier otra, al creerse toda la narrativa de los medios de comunicación, que es pura propaganda gringa. Entonces acá estamos viendo que todo tiene que ver con el concepto de razón que sostiene, por ejemplo, a la racionalidad comunicativa, que sostiene a la mediocracia global, que lo encarnan las corporaciones de la información en el mundo, como CNN y compañía. Entonces, por eso,
la tarea epistemológica que es necesario abordar en los términos estos que una filosofía se propone es mostrar los límites de la razón que estamos poniendo a crítica y su consecuente racionalidad, y advertir que esa racionalidad es apenas la formalización de los mitos que constituyen la base de racionalidad, las narrativas fundantes que hacen posible el sistema de creencias y valores del mundo que pretenden justificar y desarrollar. Y para ir redondeando el asunto, porque ya estamos alcanzando las 8:30. La razón moderna, o sea, estamos criticando a la razón y a la racionalidad moderna no por asuntos culturalistas, no porque no nos gusten los europeos o los gringos. Siempre decimos para evitar malentendidos. Nuestro problema no son los actores. Nuestro problema no es las personas. Nuestro asunto es una racionalidad que produce irracionalidades. Para dejarme entender esto. Ustedes tal vez han leído el libro, espero que sí, de Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Este título es sugestivo porque nos dice que incluso nosotros, como indios bien indios o como afros bien afros, podemos ser negros de apariencia, indios de apariencia. Pero si nuestra razón funciona al modo como la modernidad nos ha formateado, somos tan blancos como Trump. Somos tan blancos como Angela Merkel. Somos tan blancos como Bill Gates o como Klaus Schwab. Es decir, la razón tiene color. Ese es el asunto del racismo en última instancia. Porque el racismo define quién es ser humano y quién no. Es decir, el racismo no es una mera discriminación. Y para demostración de esto, para también quitarnos el prejuicio de que el racismo es solo una discriminación de carácter fenotípico, podríamos ejemplificar esto con las declaraciones de Florence Gaub. Florence Gaub es una intelectual, directora del Centro de Investigaciones Estratégicas de la Unión Europea, profesora de la Universidad de Potsdam en Berlín. Y ella dice lo que muchos europeos creen y lo que muchos gringos creen, para también anoticiarnos de que no todo blanco es considerado blanco por los verdaderos blancos supremacistas, por ejemplo, en Estados Unidos, como son los WASP, los White Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Como Trump, como ese tipo de minoría demográfica que ahorita está viendo como peligro a la inmigración latina, por ejemplo, que va a ser la masa demográfica con más grande crecimiento en estos años, y va a constituir la primera masa demográfica en el 2030 en Estados Unidos. O lo que, por ejemplo, desde De Pauw, siglo XVIII, y que lo canoniza Hegel, que es, digamos, el gran sistematizador de este racismo metafísico que contiene de modo esencial la racionalidad moderna. Cuando De Pauw dice, Europa empieza al norte de los Pirineos, o sea, despacha a España como parte de África. Y Hegel dice, Europa es Dinamarca, Francia, Inglaterra y Alemania. Y ahí se acaba el cuento. Porque hay una Europa periférica. Por eso los europeos del norte, los ingleses, los franceses, los alemanes, los desprecian a los españoles, a los portugueses, a los italianos, etc. Y esta Florence Gaub expresa eso. Cuando, por ejemplo, con el asunto de Ucrania dice lo siguiente. Dice, los rusos parecen europeos, pero no lo son. ¿Qué les parece? Pues está diciendo, los rusos no son seres humanos.
Porque dice, los rusos no piensan como nosotros, no tienen nuestros valores. Es decir, cuando ella dice que los rusos, aunque parezcan europeos, está diciendo, aunque parezcan blancos, no lo son. Porque imagínense, en el Holocausto, en Alemania, los judíos perseguidos y exterminados por el nazismo alemán eran tan blancos como los germanos. Porque ese tipo de judíos son los judíos askenazíes, que tienen tradición házara, no son semitas. Entonces, ahí podemos ver que el racismo no se puede resumir o no se puede reducir a la mera discriminación fenotípica, sino que es una clasificación antropológica de la humanidad que se traduce en un diseño geopolítico. Porque los dueños del mundo, los blancos, cuya razón es blanca, que se autoconciben como los que han sido llamados a dominar el mundo, el excepcionalismo norteamericano, por ejemplo, son los que se consideran centro. Pero no solamente se consideran ser centro, sino que saben que son centro y se ejercen como centro. En cambio, el dominado, el colonizado, desarrolla una mentalidad o una conciencia periférico-satelital. Como nunca se concibe como centro, siempre está esperando que el centro le diga qué comer, qué vestir, qué ver, incluso qué pensar, incluso qué escribir. Por eso, en estos términos, la descolonización epistemológica es fundamental para empezar a desmontar todo este tipo de narrativas que hemos ido naturalizando y que se presentan como verdaderos obstáculos cognitivos que nos hacen imposible una liberación de carácter epistemológico. Y para producir conocimiento necesitamos desprendernos de ese tipo de prejuicios que lo único que hacen es hacer que retornemos al mismo horizonte ontológico del sistema mundo que actúa como totalidad, como sistema de dominación y en el cual siempre nosotros estamos apareciendo como subalternizados sin ninguna posibilidad de liberación real. Entonces, la primera liberación es subjetiva, pues es cognitiva en ese sentido. De lo contrario, todas nuestras apuestas políticas siguen entrampadas y atrapadas desde el mismo horizonte que no permite trascender aquello y permitirnos estar en un nivel de exterioridad radical a ese mundo que tanto criticamos. Entonces, para ir cerrando esta pequeña introducción, porque siempre nos tenemos que quedar en eso, siempre digo, ¿no? Mucha gente piensa que la descolonización es cuestión de una charla, que de una conferencia, de un semestre. A nosotros nos ha costado por lo menos 2 décadas entender cuán colonizados estamos, imagínense. O sea, ni siquiera para decir ya estamos descolonizados, sino cuán colonizados estamos. ¿Y por qué la primera crítica es autocrítica? ¿Y por qué necesitamos ejercer de modo diario, comprometido, consistente y sostenible en el tiempo, una apuesta de liberación real, ya no solo de emancipación, o sea, ya no de liberación particular, a lo cual llamamos emancipación, que es, digamos, a lo único que ha llegado el horizonte crítico de la modernidad. Sino nosotros hablamos de liberarnos de toda, no de una, sino de toda relación de dominación, para aparecer como realmente libres. Y para aparecer como realmente libres, no podemos seguir actuando como individuos en tanto que individuos. Tenemos que volver a ser comunidad. Pero para volver a ser comunidad tenemos que redefinir qué tipo de razón, qué ejercicio de racionalidad nos va a conducir a abrazar la comunidad como la verdadera apuesta que nos propongamos como nuevo horizonte de vida. Bueno, aquí lo dejo y podemos pasar a un diálogo con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rafael. Bien, entonces ahí hay muchos elementos que ha puesto sobre el tapete, sobre la mesa, y yo creo que
podemos empezar a profundizar o a cuestionar lo que ustedes consideren. Así que pues si alguien ya se anima, puede pedir la palabra para poder empezar un diálogo. Adelante, María Cecilia Galimbetti. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se apagó el micrófono? No, el micrófono. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rafael. Sí, le he escuchado atentamente y me gustaría preguntarle cuál sería su opinión acerca de Max Weber y también de Karl Marx, ¿no? Porque Karl Marx, cuando hace un análisis de la sociedad, él enfoca la perspectiva del poder y del conflicto y toma en cuenta esa lucha de clases entre los capitalistas y los obreros y explica pues cómo funciona esta relación de dominación que se da entre capitalistas y obreros, pero también explica que a partir de ahí surge lo que es la conciencia de clase, la lucha de clase y que estas dos clases, si bien son opuestas, son antagónicas, pero también son complementarias. Entonces me gustaría preguntarle su opinión sobre eso y también sobre la propuesta de Max Weber, que a diferencia de Karl Marx, Max Weber enfoca el funcionamiento de la sociedad a partir de las acciones individuales, ¿no? Y establece que fundamentalmente este término de Verstehen, que es comprensión con empatía, ¿no? O sea, estudiar las acciones, pero teniendo en cuenta también la subjetividad de la gente, teniendo en cuenta sus emociones, sus creencias, sus valores, y él establece, Max Weber menciona que establece la racionalidad de las acciones a partir del conocimiento, de las burocracias y el capitalismo. Entonces me gustaría escuchar su punto de vista. Gracias. Aceite y el agua, en primer lugar. Por eso, si alguien me viene a decir, por ejemplo, soy marxista weberiano, ese es un oxímoron. Eso es como decir, soy neoliberal demócrata. Max Weber es el primero que da una clase de sociología en el mundo. Es el primero que inaugura esa ciencia paradigmática para empezar a comprender el fenómeno que produce la modernidad y el capitalismo como la forma sociedad. Ahora, quisiera yo un poco señalar lo siguiente. La lectura que usted muy bien ha hecho de Marx es de la recepción que se ha hecho del marxismo del siglo XX, que proviene de las traducciones que se han hecho al español del alemán, pero que tiene como su referente el ruso, de la Academia de Ciencias de Moscú. Ahora está apareciendo los inéditos de Marx. En el proyecto Marx, Engels, Gesamtausgabe, que son las obras completas de Marx, que son como más de 500 títulos, ya se ha publicado la segunda sección. La segunda sección es todo lo referente a la redacción del Capital. Esa segunda sección tiene como 36 volúmenes, de los cuales el marxismo europeo y latinoamericano solo ha conocido 6 libritos y mal traducidos. Incluso le voy a dar este otro dato. La ideología alemana, que se cree que es un libro que escribieron Marx y Engels, es una composición arbitraria que hicieron en Rusia, bajo el régimen estalinista. O sea, originalmente no existe un libro de ideología alemana. Y en el Capital encontramos, desde lo que trabajó Dussel y después desde lo que trabajó mi hermano Juan José Bautista, encontramos 5 redacciones del Capital. Donde, por ejemplo, las cosas que usted ha mencionado, que es una muy buen resumen de lo que el marxismo del siglo XX ha conocido, hoy en día con los inéditos podemos poner en suspenso todo eso. Porque no es así como Marx pensaba. Había pensado de otro modo. Y lo que conocemos de Marx son las malas interpretaciones que, por ejemplo, nos ha brindado Althusser. Otro dato le voy a dar. Althusser ha sido el autor más leído de todo el marxismo occidental, desde Europa hasta América Latina.
En América Latina, quien ha popularizado Althusser ha sido Martha Harnecker, con su librito Elementos Fundamentales del Materialismo Histórico. Cuando Althusser escribió Pour lire le Capital, para leer el Capital, y eso él lo dice en su autobiografía, declara algo que nosotros ya estábamos manejando como hipótesis. Althusser no había leído el Capital, ¿qué le parece? Es decir, Althusser estaba hablando, como decimos aquí, al cohete. ¿Cómo alguien que no ha leído al Capital puede escribir un libro, manual, que nos diga cómo leer el Capital? Entonces, de ese tipo de recensiones, el marxismo ha adoptado un Marx completamente transfigurado y que tiene muy poco que ver, y ahora lo podemos evidenciar con los inéditos que ya están siendo publicados en alemán, tienen muy poco que ver con el Marx original. Por ejemplo, esto que ha citado el conflicto y la correspondencia y la complementariedad de clases, como si todo se resumiera a la lucha de clases. Eso, por ejemplo, es más leninista que Marx. O sea, es más de Lenin que de Marx. Es más de Engels que de Marx. Incluso Engels dice que si habría que detallar en qué consiste la crítica que ha hecho Marx y Engels al capitalismo, dice Engels, lo único que hemos hecho Marx y yo es subrayar que nuestra crítica se basa básicamente en la producción y la reproducción de la vida, y qué es lo que el capitalismo hace imposible. Entonces, muchas de las cosas que hoy día se manejan como certezas, certidumbres, verdades, etcétera, están siendo seriamente cuestionadas por la aparición de estos inéditos. Imagínense, lo mismo pasa con Hegel. Terry Pinkard, que es el mayor biógrafo de Hegel, dice en la biografía de Hegel, que se llama Hegel, dice, todo el mundo cree saber algo de Hegel. Por ejemplo, que Hegel es el inventor de la dialéctica y que la dialéctica consiste en tesis, antítesis y síntesis. Dice Terry Pinkard, eso es falso. Hegel nunca habló de eso. Y nosotros hemos hecho cursos revisando párrafo por párrafo, línea por línea, de la fenomenología del espíritu de 1806, de la ciencia de la lógica de 1812, de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y en efecto, Hegel nunca habla de tesis, antítesis y síntesis. Marx, cuando le hace la crítica a Hegel para darle la vuelta a su método, a la dialéctica, revisando desde la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos económico-filosóficos del 44, la contribución a la crítica de la economía política del 59, los Grundrisse del 57 al 59, las teorías de la plusvalía del 61 al 63, de la primera edición del Capital del 67. En ningún lugar Marx tampoco habla de tesis, antítesis y síntesis. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde se han sacado los marxistas que la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis? Ahora, con respecto a Weber. Weber, como es en efecto uno de los primeros profesores que ha enseñado sociología como una ciencia particular, singular, etcétera, es el primero que promueve el concepto de acción racional. Por ejemplo, acción racional con respecto a fines. Y todo aquello que ha trabajado Hegel en términos de racionalidad y de acción racional han merecido una hermosa crítica demoledora de Hinkelhammer. Nosotros que hemos estudiado a Weber y que veíamos la dificultad de entrarle una crítica en serio y en regla, hemos encontrado en el apoyo de Hinkelhammer el modo cómo lo podemos desmontar a Max Weber desde sus propias presuposiciones. Así que como no tengo tiempo para extenderme, yo le podría sugerir que pueda conseguirse el texto Crítica de la Razón Utópica de Hinkelhammer, y va a ver la hermosa crítica que le hace a Weber, porque es alguien que necesitamos desmontar, porque muchos actores políticos de izquierda que tenemos se han formado en la sociología weberiana.
Y la sociología weberiana es la expresión más sistematizada del paradigma moderno de la forma sociedad en contra de la forma comunidad que nosotros pretendemos proponer como una superación de la forma sociedad. Así que todo eso merecería de nosotros un semestre, incluso con los libros de economía, sociedad, de acción racional y de todos los otros libros de Weber para mostrar sus límites, para mostrar los fundamentos desde los cuales parte Max Weber, para empezar a desmontar a la ciencia llamada sociología y mostrar su no pertinencia de esta ciencia en los proyectos emancipatorios nuestros. Por ejemplo, nosotros hemos dado una charla hace un año atrás, 2 años atrás, sobre la desaparición de la sociología como ciencia. Porque ahorita está en crisis el concepto de sociedad, incluso en Europa. Y para eso Weber ya no nos sirve de mucho, sino más bien hay que hacerle la crítica para mostrar las limitaciones de todo el discurso que él propone como sociología en sentido estricto. Bueno, eso le podría de modo introductorio también decir. Muchas gracias por su pregunta. Una pregunta en el chat de Rafael. Te leo la pregunta. Sobre bueno, mejor que pide la palabra es de Mario Vilca. Adelante, Mario. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. No, pero no te vemos. Bueno. Sí, era... y bueno, gracias primero por la conversación y por darme la palabra. Lo que voy preguntando, perdón que no tengo tengo un problema con la imagen ahí, tengo un problema ahí con la cámara. Sobre la concepción del mundo, digamos, incluso en la actualidad, donde, por ejemplo, en esta visión crítica, digamos que, por ejemplo, en Laudato Si aparece, ¿no? Como justamente como una crítica al capitalismo y además como una necesidad de cuidar el mundo, aparece esta noción de una casa común, digamos, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? Dado que la noción de comunidad indígena incluye también, digamos, al mundo como alteridad, como habíamos visto también en la anterior charla, es decir, el mundo como alteridad y no como un objeto. Entonces, lo que pregunto es si usted considera que la imagen de la casa, en el sentido de Laudato Si, es funcional a un esquema moderno, ya que la toma como objeto, o parecido a esta noción de medio ambiente que circunda lo humano, pero que no lo incluye. Gracias. Bueno, estamos hablando de la encíclica, esto creo que es Laudato Si. Laudato Si, sí. Bueno, para nosotros, desde lo que Hinkelamer también señala acerca de cómo ha penetrado muy bien ya en diversos ámbitos de discursos antisistémicos, incluso protagonizados, por ejemplo, con el nuevo Papa, con el Papa Francisco. Para nosotros son buenas noticias, pero desde el ámbito filosófico nosotros siempre ponemos la atención en lo siguiente. En filosofía uno no puede ser ingenuo en el manejo de los conceptos. Por ejemplo, usted hace muy bien en señalar lo siguiente, y a eso voy a referirme para pretender en algo responder su inquietud, porque también uno no conoce todo el contexto de la pregunta que nos hace. El concepto de naturaleza no es todavía el concepto de Pachamama. El concepto de naturaleza proviene de la tradición latina, natura naturans, natura naturat, es decir, la naturaleza comprendida como máquina. Porque el proyecto moderno que se abre en el Renacimiento es cómo controlamos a la naturaleza. Por eso la naturaleza aparece en términos de objeto, por la apropiación intelectiva como objeto de control. Porque el problema para ellos es, para el individuo moderno,
¿Cómo puedo hacer que la naturaleza ya no solo me brinde, sino le extraiga yo lo que necesito para mi proyecto existencial, que es básicamente lo que dice Dussel, el estar en la riqueza? Ese es el proyecto del individuo burgués moderno. Entonces, para eso, si yo tengo ese tipo de proyecto, la naturaleza aparece como una mediación de mis proyectos y de mis fines. Entonces, desde ese entonces, el primer metodólogo de la ciencia moderna, que va a ser Francis Bacon, lo pone bien clarito. Esto, por ejemplo, lo dice muy bien Leonardo Boff en uno de sus libros, ¿no? Francis Bacon dice, tenemos que sacarle a la naturaleza sus secretos como el verdugo le saca la verdad a su víctima. O sea, nos está diciendo y declarando él mismo que el método científico que la modernidad está adoptando en esta lógica sujeto-objeto es un método de violencia que implica una tortura previa. Y por eso puede también concebir, como lo deducido, una economía, porque del concepto naturaleza, cosa, objeto, aparece la naturaleza como mercancía para el capitalismo. Entonces, si no revisamos el concepto de naturaleza, si no mostramos esta arqueología del concepto, el primer mundo puede muy bien funcionalizar nuestras expectativas, y como lo hace Laudato Si, que incurre en el concepto de naturaleza, puede funcionalizarlo a sus intereses. El primer mundo está agarrando hasta el vivir bien ya, está agarrando la madre tierra, o sea, está agarrando nuestros conceptos. ¿Por qué? Porque si nosotros no detallamos muy bien qué es lo que queremos decir para no ser objeto de confusión y que ellos agarren nuestros conceptos y ellos les pongan sus contenidos, tenemos que hacer filosofía. O sea, la filosofía para nosotros no es un lujo, es una necesidad. Tenemos que aclarar epistemológicamente este tipo de percances que puede tener nuestra descripción discursiva a la hora de generar argumentos. Porque 50% de la lucha política es lucha de argumentos. Y si no están esclarecidos estos conceptos, podemos quedar enredados, atrapados en la telaraña conceptual que el mundo moderno la ha trabajado por siglos, por lo menos por 3 siglos. A eso nos tenemos que enfrentar. Y gracias por esa acotación que hace. Por eso no es nomás confundir naturaleza con Pachamama. No es nomás decir la naturaleza es casa, porque también la casa puede ser la privación de aquellos excluidos de la casa. Por eso también el concepto de casa tiene que ser resemantizado también por el concepto hogar. Y aquí tenemos que jalar de los conceptos indígenas los conceptos básicos que hacen para nosotros entender qué concebimos como ayllu. Muchos antropólogos o historiadores indianistas también recaen en un aburguesamiento de sus conceptos cuando confunden al ayllu como una organización social. Ya he mostrado la diferencia entre sociedad y comunidad, que es necesario trabajarla para no caer en la confusión entre que sociedad y comunidad es lo mismo. No es lo mismo. Si nosotros queremos reponer, restaurar el ayllu no es la forma sociedad, el ayllu es la forma comunidad, y eso es lo que tenemos que tener bien claro a la hora de enfrentarnos con los argumentos de reposición societal del primer mundo. Sería interesante solamente puntualizar esto para el mundo andino. Sería interesante, digo, puntualizar esto para el mundo andino, porque las prácticas de acá del noroeste argentino y en relación con Bolivia y Perú, la caza se la alimenta con las sangres de los animales que se carnean, ¿no? Y se la alimenta, entonces al costado de la casa se le da la sangre. Y esa idea de que una casa esté siendo alimentada es muy interesante porque la toma no como un contenido, digamos, algo que contiene, sino es algo que nos sostiene. Es decir, que la casa está viva. Y esa noción entonces de la casa como algo viviente nos viene a entroncar de una manera bien articulada con la noción de Pachamama o ya no de naturaleza como un contenedor, sino como algo que se relaciona
radigalmente con nosotros, con los humanos, ¿no? Eso solamente. Gracias, profesor. Está silenciado. El micrófono, Rafael. Está Eh, cerrado el Quería decir que para nosotros la casa es Kuntur Mamani. El Kuntur Mamani es una persona, no es un espacio. El espacio para nosotros no es paisaje, es memoria. O sea, estamos hablando de términos que es necesario expresarlos en términos de alta filosofía para hacernos entender que cuando nosotros hablamos de casa, de hogar, de ayllu, de comunidad, no estamos hablando lo mismo de la tradición occidental. Cuando decimos, por ejemplo, que la casa es una persona, ya hemos trastocado cualquier noción que tenga el mundo moderno acerca de lo que consideran ellos como una casa, como una presencia simplemente física. El Kuntur Mamani es una presencia espiritual. Pues nosotros le alimentamos al Kuntur Mamani. Cuando vamos a otra casa también pedimos permiso porque es una persona, alguien que merece respeto. O sea, estamos hablando de otro tipo de cosmovisión. Ese tipo de cosmovisión es necesario formalizarlo en conocimiento, en pensamiento, etcétera, a nivel de ciencia y filosofía estrictas. Eso es lo que estamos queriendo decir. Bien, gracias, Rafael. Te leo una pregunta del chat. Si la colonización es más compleja, cognitiva y epistemológica, solo podríamos llegar a establecer el grado de colonización mental o conciencial, pero proponer otras formas de pensar, por no decir categorías y comunidad. Tal vez haya que seguir buscando un nuevo Inca o varios curacas en el sentido de liderazgos, no solo políticos, sino filosóficos. ¿Qué opina de la implicancia política en la vida de una emancipación verdadera o geolocalizada? Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero lo que podría decir lo siguiente. La última prueba de que una ciencia, una filosofía nos sirve es en la política. No hay otra. O sea, la filosofía es política anticipada. Las definiciones que se dan en el campo epistemológico se traducen después en decisiones políticas. Porque en última instancia lo que puede evaluar lo que puede evaluar el tipo de teoría que manejas o el tipo de filosofía que estás trabajando son sus consecuencias políticas, no hay otra. Por eso es necesario también entender lo siguiente, ¿no? La descolonización, en nuestro caso, también nos ayuda a advertir si es que nuestra posición emancipatoria no estará reproduciendo relaciones de dominación o produciendo nuevas formas de dominación. Por eso, ninguna posición emancipatoria nos justifica por sí misma. Aunque nos llamemos decoloniales, no estamos justificados. Siempre tenemos que hacer el ejercicio de establecer en qué medida no estaremos reproduciendo relaciones de dominación. Por eso, y siempre pongo este ejemplo, a nosotros nos han hecho golpe de Estado el 2019 en Bolivia con discurso ambientalista, para que también sepamos que hay un ambientalismo de derecha. Nos han hecho golpe con discursos de interculturalidad. Nos han hecho golpe y han celebrado el golpe mientras estaban habiendo matanzas y genocidio en Sacaba y en Sencata. Estaban creyendo que eso era una revuelta popular, civil, en contra de un gobierno autoritario, etcétera. Feministas, decoloniales, izquierdistas, progresistas, etcétera. O sea, aquí la vida se nos presenta como criterio último de evaluación de las apuestas emancipatorias que nosotros tengamos. Y la descolonización es el método que nos permite advertir aquello. Por eso, ahora, por ejemplo, en Bolivia yo he dicho en el libro El Ángel de la Historia. Nuestro pueblo ha resistido y derrotado el golpe sin liderazgos. El MAS estaba totalmente desarticulado. Muchos habían escapado, otros se habían escondido, etcétera.
algunos estaban siendo perseguidos, pero el MAS estaba totalmente descompuesto. No había partido, no habían líderes. El pueblo se autoconvocó, por eso se denominaron los autoconvocados. Y este es algo que nuestro pueblo necesita entender aquí en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en toda la Via Yala. Solo cuando el pueblo crea en sí mismo, es cuando el pueblo recuperará su condición básica de ser la sede soberana de todo poder político. De lo contrario, siempre le van a usurpar su verdadero poder. El pueblo es el verdadero detentor de la soberanía política en tanto poder, no como propiedad, sino como facultad. Es decir, cuando el pueblo actúa en tanto que pueblo, cuando el pueblo mismo es capaz de encarnar las luchas pasadas y se propone redimirlas, es cuando el pueblo mismo empieza a estar a la altura de lo que llamamos nosotros ser pueblo en tanto que pueblo. Y aquí los liderazgos y demás son algo que el pueblo produce, no es algo que se antepone al pueblo. El pueblo es, digamos, el momento matriz de la generación de liderazgos, de dirigencias, etcétera. Pero los liderazgos y las dirigencias son siempre el nivel de la delegación del poder original, no el fundamento. El fundamento siempre es la potencia popular que tiene al poder como facultad suya de poder transformar el orden vigente y poder tener la capacidad de crear un nuevo mundo. Entonces ahí todo se verifica en la política. Por decirlo, la filosofía y la ciencia son políticas en última instancia, porque todas tienen que ver con el proyecto de vida que se traduce como proyecto político. Bien, gracias, Rafael. Adelante, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El micrófono, por favor. Sí, aquí está. Buenas noches, profesor. Una pregunta. Quisiera que me dé un ejemplo de correspondencia, de dualidad y de compatibilidad, pero en geografía, no en sociedad, sino en la geografía. ¿Ejemplo de qué, perdón? Correspondencia, dualidad y corresponsabilidad. En geografía. Sí, en la geografía, porque usted sabe que la geografía se divide en dos grandes sayas, Hanan y Hatun. Entonces, en estos principios se crean, en toda esta geografía se crean esos principios. Entonces, quería que me dé un ejemplo de esos tres principios. A ver, está interesante esa pregunta porque, a ver, yo he trabajado la geopolítica, pero en términos ya más globales. Pero a ver, si soy capaz de poder en algo resolver su inquietud. La complementariedad, que es básicamente la lógica de la forma comunidad, la complementariedad en la reciprocidad, no solo tiene que ver con el ámbito humano, sino también con lo que llamamos, lo que se denomina lo natural. Aquí hablamos de una tríada, ¿no? El mundo humano, el mundo de los ajayus, lo que en quechua sería el mundo de las huacas, y la Pachamama. Entonces, desde ese punto de vista, el espacio geográfico, si se quiere, no es solo paisaje, no es solo algo físico, es una presencia, es una existencia, es una memoria. Por eso cuando nosotros, dicen los amautos, cuando nosotros habitamos un lugar, estamos habitando un útero. Estamos habitando una presencia que nos resguarda, nos protege. Y como nos resguarda y nos protege, nos cría. Y por lo tanto, la única forma de devolverle esa generosidad es siendo criadores, uyuiri. Entonces, en esa lógica, lo que puedo decir lo siguiente. En la arquitectura, en la diseminación de la expansión, por ejemplo, inca, que producen los conceptos que usted ha mencionado,
el propio terreno, en el sentido de territorio, genera necesariamente estos ámbitos de complementariedad por, además, la presencia que se denominan los pisos ecológicos. Resulta demasiado, si usted quiere, exagerado decir que nuestros pueblos o eran nómadas o eran sedentarios. Por ejemplo, acá los aymaras bajaban a los valles, bajaban a la costa, es decir, no se quedaban en un solo lugar, lo cual no quiere decir que eran nómadas, pero tampoco quiere decir que eran sedentarios, es decir, había conexión, correlación y complementación de pisos ecológicos, porque en una época del año vivían, si usted quiere, en el altiplano, en otra temporada del año vivían en los valles, en otra temporada tenían sus tierras en los llanos, etcétera, hacían ese tipo de circuitos. Lo mismo, por ejemplo, los guaraníes, en lo que se conoce el Chaco boliviano. Es decir, hay muchos conceptos que nos hablan de que estas nociones de complementación, de reciprocidad, etcétera, también la tierra las contiene como una lógica inherente a su propia reproducción. Es decir, la tierra misma manifiesta esta lógica. Y por lo tanto, la racionalidad que se deduce como forma de organización comunitaria responde a esa lógica. Entonces, esto del Urín y el Anán, que también se manifiesta como modo no solamente de desplazamiento territorial, etcétera, o concepción del territorio, manifiesta este tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, acá de las últimas comunidades, que tenemos, por ejemplo, experiencia aquí en el altiplano boliviano, que han mantenido este tipo de tradiciones, los lugares de pastoreo son unos, los lugares de siembra son otros. Y todo esto no es una decisión solamente humana, sino de respeto a cómo el territorio se comporta consigo mismo. Es decir, esta economía que ha producido esta racionalidad de la vida respeta muy bien las dinámicas del territorio, las dinámicas de la tierra, la lógica inherente de la propia producción y reproducción de la vida de la propia madre tierra. Entonces, todo esto nos muestra que la comunidad, la forma comunidad, no es algo exclusivo de los seres humanos, está presente en el mundo de la Pachamama. Es decir, ella misma manifiesta que la lógica de la comunidad es la lógica de la vida misma. Incluso de los ancestros, lo que llamamos el mundo de las huacas, de los ajayos, se comportan de ese modo. Bueno, eso es lo que podría decir. Espero haber respondido en algo que interrogan. Gracias, Rafael. Otra pregunta en el chat. ¿Cómo se puede avanzar en la descolonización liberándose de las ideas de izquierda y derecha que también son producto de la modernidad? La dicotomía a nivel global está mostrando la necesidad de redefinir, sobre todo en el ámbito de la izquierda, cómo la izquierda misma se va a autodefinir de aquí en adelante en esta transición civilizatoria. Hoy en día la lucha a nivel global ya no es entre izquierda y derecha, en los términos canónicos en los cuales se conoce desde el 1789, ¿no? De jacobinos y girondinos, que unos estaban a la izquierda, otros a la derecha. Hoy la verdadera lucha es entre globalistas y soberanistas. Es decir, globalistas, que incluso muchos sectores de izquierda en Europa y en Estados Unidos abrazan porque están comprometidos con el componente financiero, por ejemplo, el partido demócrata en Estados Unidos y algunos partidos demócratas liberales en Europa. Pretenden básicamente un gobierno mundial, lo que se está llamando el nuevo orden mundial, en contra de todos los estados en el mundo. O sea, hoy en día ya no es posible sostener el concepto de Estado-nación porque eso ya ha sido destruido desde los 70s con la globalización del neoliberalismo. Por eso es necesario redefinir, reconstituir nuestros estados desde otra perspectiva. Es lo que en Bolivia estamos trabajando como Estado plurinacional. Entonces, soberanistas son aquellos que ven los peligros de la globalización, que es prácticamente
el auge, la primacía y la dominación del capital financiero por sobre los demás capitales. Y este capital es más perverso y nocivo que los anteriores. Entonces, eso también manifiesta un poco la lucha en Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas. Los demócratas serían los globalistas y sectores republicanos como el de Trump serían los soberanistas, los que ven también cómo como los gringos empobrecidos han sido también víctimas de la globalización, de la desregulación bancaria, etcétera, porque las empresas se han ido de Estados Unidos, se han ido a China, etcétera, y les han quitado trabajo a los propios norteamericanos. Entonces, desde esa dicotomía actual entre globalistas y soberanistas, es necesario proponer una nueva forma estatal, sobre todo en nuestra región, que no puede ser más ya la forma Estado-Nación que proviene de los tratados de Westfalia del siglo XVII. Eso es lo que ya ha entrado en desplome vertical. Eso ya no hay. Lo que tiene que haber es una nueva redefinición del concepto Estado en esta nueva escenografía de transición civilizatoria de desorden mundial que estamos atravesando y en el cual países que no tengan proyecto definido, que no tengan capacidad de irradiación de proyecto propio, que no tengan capacidad de soberanía estatal, van a desaparecer. Y la única posibilidad de que regiones como la nuestra se conviertan en un bloque de contención disuasiva ante nuevas potencias que también tienen sus intereses marcados, es la posibilidad de generar una nueva perspectiva de vida política de carácter también lo que llamaba Chávez, gran nacional, que logre constituirnos en un bloque regional, donde nuestros estados tengan desde su componente, sobre todo indígena, yo ya le he dicho en Argentina, la izquierda no tiene futuro si no toma en serio al componente indígena de nuestras naciones. Entonces, desde ahí podemos mostrarle al mundo cómo podemos decantar y entrever una alternativa a este laberinto en el cual nos ha metido la modernidad y el capitalismo. Por eso, izquierda y derecha ahorita, sobre todo la izquierda, necesitan redefinir su posición, sus perspectivas, su plataforma política, etcétera, en este nuevo mundo que se nos está abriendo. Ahorita la izquierda sigue atrapada en la idea de mundo del siglo XIX y del siglo XX. Hoy en día estamos viviendo incluso a partir de la pandemia planificada de reseteo mundial, estamos viendo un no mundo. Es decir, el mundo de la ilustración, del iluminismo, del siglo de las luces ya no existe. Prácticamente libertades civiles, políticas en el primer mundo ya están siendo prácticamente destruidas. Es decir, estamos viviendo un no mundo distópico. Frente a eso necesitamos proponer una nueva idea de mundo que haga posible lo que dicen los zapatistas. Un mundo en el que quepan muchos mundos. Y eso es toda una tarea que desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, tenemos que saber enfrentar como nuestro granito de arena en la constitución y en la promoción de nuestros pueblos como verdaderos actores en este nuevo ciclo. Gracias, Rafael. Te leo otro del chat. El sentido común que mencionó es un constructor colonizador. ¿Y cómo sería el sentido común en la lógica andina? ¿O cómo se construye el sentido común en la cosmovisión andina? Facundo Cabral, que el sentido común es el más común de los sentidos, ¿no? Bueno, lo que estamos llamando sentido común nosotros es una convención comúnmente aceptada, que es básicamente la actual, donde hasta los pobres traducen su horizonte de expectativas en las mismas expectativas que se pone el capital, como naturalización de estas en las propias expectativas individuales. Entonces, frente a eso necesitamos nosotros generar una nueva subjetividad, porque un mundo nuevo no se desarrolla por inercia, necesita impulsores, necesita actores, necesita sujetos.
Entonces, más que hablar todavía de un nuevo sentido común, porque eso va a ser una convención posterior, necesitamos sujetos cuyas subjetividades hagan de la descolonización un ejercicio continuo de interpelación propia que pueda generar horizontes alternativos como aquella plataforma en la cual uno pueda mostrar a los demás que es posible vivir aquello que se está anunciando. Es decir, el vivir bien, la comunidad, el ayllu, la cultura de la vida, si acaban solamente en dogmas o en eslogans, prácticamente no van a cambiar nada. Pero si son la expresión de lo que ya estamos viviendo de modo anticipado y mostrándoles a los demás de que en efecto es posible vivir de otro modo, entonces se convierten en motores del cambio. Entonces, más que hablar ahorita de sentido común, que es algo posterior, porque vamos a alcanzar un momento en el cual eso va a ser también una convención ya comúnmente aceptada, un paradigma de vida. Primero, nuestra preocupación es constituir nuevas subjetividades que carguen, que ya tengan como componente esta experiencia de vida que les permita anticipar en su vida misma aquello que se está anunciando como proyecto. Gracias, Rafael. Quisiera aprovechar que queda poco tiempo para también hacer una pregunta en vista de que ya no hay más por los compañeros. Estoy de acuerdo con lo que tú planteas, que la disyuntiva ahorita es sociedad-comunidad, que ahí está el dilema en este tiempo y en este momento. Pero lo que yo he visto justamente en Bolivia es todo lo contrario, es decir, que el proceso de comunidades está más bien en un proceso de disminución o de afectación y que se da justamente por la izquierda, lo que resulta contradictorio y llama la atención de que la comunidad no ha sido consolidada, sino más bien ha sido desmantelada. El hecho está de que, por ejemplo, la ciudad del Alto está llenita de población indígena y las comunidades se encuentran vacías. ¿Cómo explicar toda esta situación? Es básicamente lo que estamos viviendo en todos los sentidos, ¿no? Es decir, algo que vimos en Argentina, que también está sucediendo en todos nuestros países, y es algo que muchos ya están empezando a incluir, ¿no? Cuando la izquierda sufre el revés, que hemos sufrido nosotros como golpe de Estado, que en muchos casos desde Honduras, Paraguay, Brasil, Argentina, muchos han sido golpes suaves, golpes promovidos por el lawfare, golpes constitucionales, revolución de colores, etcétera. Cuando la izquierda vuelve, cuando después de que la derecha ha destrozado de nuevo nuestros países y vuelve la izquierda, ya no vuelve con bríos revolucionarios, vuelve como bien domesticada, vuelve como bien amaestrada, como si le hubiesen dicho, mira, mira lo que te hemos hecho y lo que te podemos volver a hacer, así que portate bien. Es decir, en vez de ver retornar una izquierda sumamente revolucionaria después de lo que ha pasado, vemos una izquierda más bien amaestrada, obediente, muy cuidadosa. Es decir, algo pasa que uno no deja de preguntarse. Es decir, ¿por qué después de haber sufrido semejante revés, en vez de que la izquierda ahora tome la ofensiva, no, lo que hace es defender lo logrado como si no tuviese más ambiciones que las que tenía antes de lo sucedido? Y eso es lo que está mostrando ya, que ahorita la izquierda está en crisis. Necesita redefinirse la izquierda a partir de lo que de más propositivo nuestros pueblos tienen, desde su componente indígena, porque es lo que, por ejemplo, en Bolivia, ¿quiénes han recuperado la democracia? ¿Quiénes han resistido al golpe? Por ejemplo,
Acá teníamos al Maicu, al Felipe Quispe, comandando a las provincias de La Paz, al ejército indio, y que podíamos haberlos votado a los golpistas en julio y agosto del 2020. Pero la racionalidad política, el cálculo político, hace que la dirigencia pacte con quienes no debiera de pactar, y uno dice, ¿qué tipo de compromisos habrán adquirido para que ahora como que estén así bien cuidadosos en las medidas que toman? Y esto no solamente en Bolivia, viste, en la Argentina igual la gente está teniendo ese tipo de diagnóstico. Por eso, ya es como una especie de intuición que se tiene en el ámbito popular de que lo que se denomina la clase política nunca ha estado y parece que nunca va a estar a la altura de lo que su pueblo produce como epopeya revolucionaria. Por decía, es hora de que el pueblo vuelva a sí mismo, empiece a creer en sí mismo y no entienda que ceder poder como delegación no es renunciar a su poder. Y en eso nuestro pueblo tiene que aprender. Desgraciadamente para el pueblo nunca ha sido fácil. El pueblo tiene que aprender que cuando cede y delega su poder a una representación, ahí está el drama de la política. Porque ahí el poder delegado puede desconocer y darle la espalda al poder originario. Y eso es algo que el pueblo ya no puede permitir. Porque nos estamos jugando la vida en este desorden mundial, al borde de una guerra nuclear de consecuencias fatales para todo el mundo. Los pueblos del mundo, sobre todo en nuestro continente, tienen que estar alertas y tienen que saber que nos estamos jugando la vida en esta escenografía nueva. Estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Estamos lo que yo llamo la etapa postimperial, que es más nefasta y perversa que el imperio que habíamos conocido. Cuando digo etapa postimperial, no estoy diciendo que el imperio haya desaparecido, pero estoy queriendo decir lo siguiente. Un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y cuando el imperio sabe que no puede, pues, el tenerlo todo, su lucha consiste en que nadie tenga nada. Es decir, es la destrucción por la destrucción. Y es algo que lo han manifestado los halcones straussianos, lo más radical de Washington. Si nosotros caemos, vamos a hacer todo lo posible para que el mundo entero caiga con nosotros. Estamos al borde de una crisis energética alimentaria a nivel global. Nuestros países tienen que estar a la altura de poder enfrentar aquello confiando en su pueblo, confiando en nuestra economía tradicional, en nuestro sistema de intercambio, en lo que denominamos los pequeños emprendimientos. ¿Quiénes nos alimentan? Son los campesinos, las comunidades, las familias campesinas, o sea, la producción pequeña. Nunca nos ha alimentado la agroindustria. Todo eso es pura exportación. Hoy en día para nosotros es fundamental empezar a pensar y a desarrollar soberanía hídrica. Porque ahorita la pelea va a ser por el agua. Sudamérica tiene 3 de los acuíferos más grandes del planeta. El del Orinoco, el Amazonas y el Guaraní. Tenemos una concentración bastante envidiable de las famosas tierras raras, cristales de sal, litio. Tenemos capacidad de tener soberanía alimentaria, es decir, podemos generar autosuficiencia, pero la izquierda, que es la dirigente en la mayor parte de los gobiernos, estos que denominamos populares, siguen teniendo expectativas capitalistas, siguen midiendo la economía desde indicadores capitalistas. Se consideran socialistas, pero siguen midiendo la economía desde criterios capitalistas de crecimiento. Es decir, estamos en una autocontradicción. Por eso adquieren compromisos que después van en contra de nuestros propios pueblos, de nuestros propios países, estados, etc. Estamos en este desfase, por eso el que yo hable de comunidad, el que yo hable de ellos, no quiere decir que en Bolivia estemos viviendo ya eso. Estoy diciendo lo que nos ha posibilitado pensar, lo que estoy exponiendo, es la lucha del pueblo boliviano, del pueblo indígena, de nuestros pueblos, de los más excluidos. Ellos nos han permitido inteligir estos nuevos horizontes políticos.
No estoy diciendo que en Bolivia ya hayamos realizado aquello, estoy más bien manifestando la contradicción entre lo que el pueblo se propone, lo que el pueblo cree y lo que la dirigencia de izquierda cree o se propone, que haya una incompatibilidad. Cierta izquierda eurocéntrica sigue creyendo en el desarrollo, sigue creyendo que es posible un proceso industrial con sustitución de importaciones válido para los 60, 70. Estamos viviendo otro mundo, no estamos viviendo en la lucha de la diferencia imperial de la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo otro mundo. Los izquierdistas siguen pensando que es posible un proceso de industrialización a la europea, a la norteamericana, en las características que se le había planteado ese momento en el cual se produjo un desarrollo industrial. Hoy día ya eso es imposible porque estamos haciendo transiciones energéticas. ¿Qué pasaría si generamos toda una infraestructura de una industria basada en energía fósil, que cuando queramos que esa infraestructura funcione, pueda suceder que la energía fósil ya no exista? ¿Se dan cuenta? Habríamos perdido prácticamente a nivel mundial la posibilidad de emancipación, no solamente industrial, sino tecnológica. Entonces, seguir dependiendo de las recetas del primer mundo en todos los aspectos va en contra de nuestros pueblos. Por eso la insistencia siempre, estamos pensando lo que el pueblo nos está proponiendo. No estamos diciendo que hayamos logrado aquello. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Rafael. Gracias a todos por su participación, por las preguntas siempre importantes e interesantes. Entonces, nos despedimos hasta el día miércoles con Rafael y también con todos ustedes. Una feliz noche, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta el miércoles. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Rafa. Muchas gracias, súper interesante. Saludos a todos. Buenas noches. Hola, chao. Gracias.